Hay algo que se dice muchísimo en San Miguel de Allende acerca de los agentes inmobiliarios y o las agencias, que nosotros solamente vendemos a extranjeros, que nosotros subimos los precios, que nosotros estamos sacando a los locales, que nosotros somos parte del problema de la vivienda en esta ciudad. Y hoy me gustaría hablarles de eso aquí de frente, no para hacerme la víctima, tampoco para decir que los agentes inmobiliarios somos unos santitos y tampoco para negar que en el sector existen malas prácticas. Quiero hablar de esto porque si no entendemos exactamente cómo funciona el sector inmobiliario, vamos a seguir culpando a una sola pieza de un sistema muchísimo más grande. Entonces, en este video voy a explicar tres cosas. Primero, críticas que sí tienen sentido. Segundo, cosas que se le atribuyen al agente inmobiliario, pero en realidad dependen de muchísimos más factores. Y tercero, ¿qué hace de verdad un agente inmobiliario? ¿Cómo trabaja una agencia seria? ¿Y por qué sí puede ayudar? Voy a empezar con la idea más importante de este video. Un agente inmobiliario no vive fuera del sistema, vive dentro de él. ¿Influye? Sí. ¿Puede hacer mal su trabajo? También. ¿Puede contribuir a una operación justa o a una mala práctica? Claro que sí, pero pensar que la gente por sí solo controla el precio de la ciudad, decide quién vive aquí, determina qué se construye, autoriza usos de suelo, gobierna el crecimiento urbano, eso simplemente no es cierto, porque en una ciudad como San Miguel de Allende, el mercado no se mueve por una sola fuerza, se mueve por propietarios que quieren vender, por compradores que quieren entrar, por demanda turística y residencial, por la promoción del destino, por permisos, por restricciones, por uso de suelo, por servicios públicos, infraestructura y ordenamiento. Y sí, también por la manera en que trabajan los asesores y las inmobiliarias. Ustedes solamente le venden a extranjeros. Esta es una de las acusaciones más comunes. Y aquí hay algo que decir con mucha claridad. Sí, San Miguel de Allende tiene una demanda internacional muy visible. Eso todo el mundo lo sabe. Y sí hay agentes que trabajan con muchísimo extranjero. Eso también es verdad. Pero reducir todo el mercado de San Miguel a los agentes solamente venden a extranjeros simplifica demasiado la realidad. Porque San Miguel de Allende no se volvió atractivo internacionalmente por culpa de un agente inmobiliario o de una oficina. San Miguel de Allende ya es un destino con posicionamiento nacional e internacional, con una historia demasiado fuerte, con actividad turística, con promoción económica y con una imagen de la ciudad altamente deseada. Hay que tomar en cuenta eso. Entonces la gente no inventa este atractivo, trabaja dentro de ese atractivo. Ahora también hay algo que sí es válido criticar. Cuando un asesor decide ignorar al comprador mexicano, al cliente local o la necesidad de vivienda nacional porque cree que solamente vale la pena venderle el segmento extranjero, eso sí es criticable. Eso sí es una mala visión del mercado y eso sí genera distancia con la ciudad. Pero una cosa es decir, hay agentes que privilegian cierto mercado y otra cosa muy distinta es decir, los agentes crearon por sí solo el interés del extranjero en San Miguel de Allende. Así que el agente puede aprovechar una demanda que ya existe, pero no significa que la haya creado. Los agentes inmobiliarios inflan los precios. Aquí hay un punto muy importante que la gente debe entender. Un agente inmobiliario no tiene la facultad mágica para convertir la propiedad en lo que él quiera. Normalmente, el precio de salida de una propiedad nace de una combinación de cosas. Lo que quiere el propietario, lo que el mercado está aceptando o rechazando, la urgencia real de venta, las comparaciones con otras propiedades, la calidad del inmueble, la zona y en muchas operaciones también lo que una institución financiera está dispuesta a respaldar. Entonces, no es tan simple como el agente decidió ponerle 3 millones de más porque sí. Claro que hay agentes que sobreprometen precios para adquirir un listado, una captación y eso pasa y está mal. Pero si una propiedad sale totalmente fuera del mercado, normalmente una de las dos cosas sucede. O no se vende o termina ajustándose al precio del mercado, porque también el mercado corrige. Entonces, ¿puede un mal agente intentar inflar el precio? Sí. ¿Puede controlar él solo el valor de la ciudad? No. El agente inmobiliario puede empujar una narrativa de precio, pero quien realmente valida o rechaza el precio es el mismo mercado.
Ustedes están expulsando a los locales. Este es probablemente el punto más delicado, porque aquí ya no estamos hablando solamente de ventas. Estamos hablando de ciudad, de vivienda, de arraigo. Y aquí mi respuesta sería: es irresponsable decir que los agentes inmobiliarios no influyen en nada, porque sí influyen, porque forman parte de cómo se comercializa esta ciudad. Pero sería igual de irresponsable decir que la expulsión o el desplazamiento de los locales depende únicamente del agente inmobiliario. ¿Por qué? Porque el problema de vivienda de una ciudad no se explica solo por quien publica una casa. Se explica también por la cantidad de vivienda disponible, por el crecimiento de la demanda, por el tipo de producto que se construye, por el uso de suelo que se autoriza, por la infraestructura que esté o no existe, por la capacidad de los servicios, por la promoción del destino, por la presión del turismo y por las posiciones públicas que ordenan o desordenan el crecimiento. Entonces, cuando alguien dice los agentes están sacando los locales, yo diría, los agentes inmobiliarios son una pieza de una dinámica muchísimo más grande y tampoco son los que tienen en sus manos toda la política de vivienda en la ciudad. Culpar solo a la gente simplifica demasiado un problema muchísimo más profundo. Entonces, ¿quién manda de verdad? Si queremos hablar en serio cómo crece o cómo encarece una ciudad, hay que hablar de quién toma las decisiones. Porque una cosa es comercializar una propiedad y otra cosa muy distinta es decir qué se puede construir, dónde, bajo qué uso de suelo, con qué permisos y con qué restricciones. Y aquí ya entran autoridades, reglamentos, direcciones municipales y procesos administrativos. Entonces, si la conversación es ¿quién decide cómo crece San Miguel? La respuesta es no es el agente. Si la conversación es ¿quién decide si se autoriza un desarrollo inmobiliario, un cambio de uso, una fusión o una construcción? La respuesta tampoco es el agente. El agente únicamente participa en la comercialización, pero el tablero urbano lo mueven muchísimo más manos. No confundamos al vendedor del tablero con el diseñador del tablero. Entonces, ¿el agente inmobiliario no tiene ninguna responsabilidad? Aquí quiero ser muy claro. Decir que la gente no controla todo no significa decir que no tiene responsabilidad. Sí la tiene. Tiene responsabilidad cuando publica con engaño. Tiene responsabilidad cuando promete algo que no puede sostener. Tiene responsabilidad cuando oculta información. Tiene responsabilidad cuando empuja precios irreales solamente para ganar una exclusiva. Tiene responsabilidad cuando trata a la ciudad solamente como inventario y no como una comunidad. Por eso también es importante decir que dentro del sector hay agentes buenos, agentes mediocres y agentes francamente malos. Entonces, no se trata de defender a todos por igual. Se trata de explicar qué parte del problema nos toca y qué parte no. No toda gente tiene culpa de todo, pero ningún agente serio debería actuar como si no tuviera ninguno. ¿Qué hace realmente un buen agente inmobiliario? Y aquí viene la parte que mucha gente no ve, porque cuando alguien piensa en un agente inmobiliario, la mayoría de las veces solamente se imagina en una persona que solamente muestra casas, abre la puerta y cobra. Pero un buen agente, ¿verdad?, hace mucho más que eso. Te ayuda a poner una propiedad en contexto, te ayuda a no comprar por puro impulso, te ayuda a no vender por debajo de lo razonable, te ayuda a filtrar compradores y vendedores, te ayuda a leer mejor el mercado, te ayuda a revisar documentación y procesos, te ayuda a negociar sin improvisar y te ayuda a evitar errores que pueden costar muchísimo más que una comisión. Entonces, un buen agente no es alguien que se inventa el precio, es alguien que te ayuda a moverte dentro de una operación compleja con más claridad y con menos riesgo, porque el mal agente estorba, pero un buen agente te evita cometer errores muy caros. ¿Cómo te ayuda una agencia seria y cómo funcionan realmente los costos? Quiero aterrizar algo muy importante, porque también hay mucha confusión sobre cómo trabaja una agencia seria y cómo se cobran realmente estos servicios. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo en San Miguel Properties y algo que me interesa muchísimo dejar en claro es que es una agencia profesional, que no está para inventarse precios ni para venderte humo, está para ayudarte para hacer una operación mejor estructurada, mejor posicionada y mejor
negociable. Si tú quieres vender tu propiedad, hay que entender que no solamente se trata de subir fotos y esperar a ver qué pasa. Hay todo un trabajo detrás. Análisis del inmueble, posicionamiento dentro del mercado, promoción, difusión, filtrado de prospectos, seguimiento, coordinación de visitas, negociación, acompañamiento documental y avance de la operación hasta el día del cierre. En este caso, la estructura que manejamos es el 6% más IVA sobre la venta de la propiedad. Y esto no significa que nosotros podemos poner el precio a la casa en el precio que se nos ocurre. Significa que hay un servicio profesional de comercialización, estrategia y acompañamiento. Porque una cosa es cobrar por hacer un buen trabajo y otra muy distinta es decirle al propietario: yo te la vendo en tantos millones porque sí. Eso, honestamente, hay que tomarlo con muchísima precaución, porque el mercado no funciona así. El precio no sale del capricho de un asesor, sale de una mezcla entre la propiedad, la zona, la demanda, la competencia, la urgencia de venta y lo que realmente está dispuesto a pagar el mercado. Entonces, si alguien te promete que mágicamente puede inflar el precio de la propiedad, lo más probable es que te esté vendiendo una expectativa y no una estrategia. Ahora, del lado de la compra, también quiero aclarar algo que mucha gente no sabe. Si tú quieres conseguir una propiedad, normalmente no tienes que pagar honorarios a la agencia tal cual, ni al asesor por acompañarte en tu búsqueda, porque la mayoría de las operaciones la comisión viene de la parte vendedora, no del comprador. Eso depende de cómo esté estructurada la operación, pero en términos generales, así funciona dentro del mercado que nosotros trabajamos. Eso sí, que no le pagues comisión al asesor no significa que no vayas a tener más gastos. Cuando compras una propiedad, sí tienes que contemplar costos de la propia operación, como por ejemplo del enganche, el avalúo, de los gastos notariales, del registro, de la escrituración, de los seguros y se aplica de la comisión por apertura de crédito. Para resumirlo simple, si quieres vender, pagas por una estrategia profesional de comercialización y acompañamiento. Si quieres comprar, normalmente no pagas comisión al asesor por encontrarte una propiedad, pero sí debes contemplar los gastos reales de adquisición. Y ahí es donde una agencia seria hace la diferencia, porque no solamente se trata de enseñarte casas o subir anuncios. Se trata de ayudarte de que una operación tenga sentido, claridad y menos margen de error. Entonces, una agencia seria no inventa precios, te ayuda a vender mejor o a comprar con más claridad. Otro punto muy importante, mucha gente cree que la gente puede cobrar lo que quiera, inventar sobreprecios y meterte millones encima de una propiedad sin consecuencia alguna. Y no es así de simple. Lo normalmente es de que exista una relación contractual entre quien vende y quien intermedia. Es decir, la contraprestación, honorarios o comisión se pactan. No hay una tarifa única mágica que convierta a todos los agentes en una autoridad para fijar el valor del inmueble. Entonces, si alguien te dice: yo te la vendo en tantos millones porque yo controlo tanto mercado, porque yo conozco tal gente, yo tendría muchísimo cuidado, porque una cosa es negociar bien y otra cosa es muy distinta es vender humo. Un agente serio sabe de negociar. El charlatán presume que él controla el negocio. Entonces, ¿los agentes inmobiliarios tienen parte en la conversación sobre vivienda, precios y la ciudad? Sí. Sí. ¿Hay malas prácticas dentro del sector? Sí. ¿Vale la pena criticarlas? También. Pero si de verdad queremos saber qué es lo que está pasando en San Miguel de Allende, no podemos reducirlo todo a una sola figura, porque el problema y también la oportunidad es más grande que eso. Aquí influyen precios, propietarios, compradores, turismo, promoción del destino, gobierno, permisos, uso de suelo, infraestructura, servicios, desarrollos, inversiones y sí, también el trabajo bueno o malo de las inmobiliarias. Mi postura es sí, hay que exigir mejores agentes, mejor información, más transparencia y una conversación muchísimo más honesta sobre cómo se está moviendo en San Miguel de Allende. Porque culpar a una sola pieza tal vez es fácil, pero no explica la ciudad. Y si tú quieres comprar, vender o entender mejor cómo se mueve realmente el mercado en San Miguel de Allende, hazlo con quien te hable claro, no con miedo, no con humo, con contexto, con estrategia y con claridad. Si quieres vender tu propiedad en San Miguel de Allende, aquí en San Miguel Properties y conmigo, puedes tener acompañamiento real, estrategia, promoción y un seguimiento serio. También si quieres comprar, también te puede ayudar a encontrar buenas opciones, filtrar propiedades y a aterrizar la operación correctamente, para que entiendas desde el inicio que sí vas a pagar, que no, y cómo moverte con más claridad dentro del mercado, porque al final no se trata de vender humo, se trata de hacerlo bien.